muchos conflictos juntos, diferentes, pero que tienen un hilo conductor muy claro, terminan formando lo que la CLO llama la cadena de equivalencia, ¿no? Cuando entre muchos conflictos se encuentran y de repente hay un nosotros que está en una situación de conflicto social. Y eso pasó. Y hubo un aniversario esta semana. Le damos la bienvenida. Por eso acá está el profe Lombardi para hablarnos un poco de eso. ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Encantado de estar acá. Corrido el bloque. Extraño cada 15 días. Me pasa que mucho, Voy a venir la semana que viene a cebar mate, aunque sea, porque me gusta mucho estar acá. Ustedes bienvenidos siempre. Ingresé esquivando drones, así que llegué. El tema del ¿cómo se llama? Del Flan Club lo tiene mal. ¿Cómo? Sí. Pero bueno. Eran los drones de Álvarez Pinto. Acá. Bueno, gracias por invitarme de vuelta. No, por favor, como decía, un placer recibirlo cada 15 días, por ahora, por lo menos. No sé, después veremos. Sí, como un cariño a Mabel Turtela, la verdad que una fuerza tiene la compañera esa admirable para sostener las luchas en las que creemos, ¿no es cierto? Exactamente. Gran compañero. Sí. Y una cosa que, digamos, antes de entrar específicamente en el tema que nos traes hoy del Cordobazo, hay una cosa que es preocupante también, digamos, visto al revés, que es la naturalización que se va produciendo. Ya muchas veces no es noticia que le pegaron a los jubilados, que el otro día le pegaron específicamente al fotógrafo que fotografió hace unas semanas a Santiago Caputo, que le había mirado la credencial. Que él le sacó foto a la credencial. Caputo le sacó foto a la credencial. Justo esta vez le tocó la represión a ese fotógrafo. Y se van naturalizando. Los miércoles ya sabemos que en Congreso los jubilados y otra gente va, futuros jubilados también, van a la plaza y va la policía y les pega. Y hay uno o dos fotógrafos que son reprimidos, un cura que es arrestado, llevado preso. Y sigue, ¿no? Y eso es el problema, que se va naturalizando eso y es grave, no debería palos pasar. Para todos, sos viejo, sos fotógrafo, sos cura, hay palos para todos. Bueno, y ahora sí, entremos, que medio que articula con esto, ¿no? La situación del aniversario del Cordobazo. Articula mucho. Sí. Sobre todo viéndolo en la perspectiva histórica, más allá del episodio puntual del Cordobazo, que fue muy recordado esta semana, que es la unión de obreros y estudiantes, que quizá lo más destacable que tiene es la primera unión de obreros y estudiantes para hacer frente a un periodo que lo podemos describir un poquito, es el gobierno de Onganía. El gobierno de Onganía es producto de el conocimiento que toman las élites de que el peronismo aún está vivo, ¿no? Durante el gobierno de Ilía se hacen unas elecciones en Mendoza y dice, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a legalizar el partido justicialista en Mendoza, total, unas elecciones provinciales, le ponen enfrente una opción neoperonista, ¿no? La banda de Lobo Bandor, y esta opción neoperonista es derrotada por el Partido Justicialista. Ahí viene Isabel Perón a hacer una recorrida por Mendoza llevando la venia del general, la bendición del general. Esto hace que los militares, las élites, se den cuenta de que pseudo democracia que habían instalado con el gobierno de Ilía no alcanza y que se deben tomar medidas más profundas. A raíz de eso es que una junta militar en el año 66 toma el poder, instala a Onganía. Perón, en un reportaje que hace con Neustadt, con Bernardo Neustadt, lo describe muy bien, y ahí nosotros vamos a ver un montón de paralelismos con el presente. El gobierno de Onganía, dice Perón, es el FMI en la Casa Rosada y es el ejército norteamericano en el edificio Libertador. Las políticas de Onganía, volvemos a lo mismo. El programa siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Es
acoplarse directamente al FMI y a todos sus postulados, que lo que le proponen al gobierno de Onganía y a todos los gobiernos es abrir la libre competencia de monedas, producto de eso hay una devaluación fuertísima, congelar los salarios y aceptar todas las inversiones extranjeras sin ningún tipo de límite. Se extranjerizan decenas de empresas, de las empresas más grandes, más de 30 empresas, tanto tecnológicas de ese momento, como química, como tabacaleras, caen en manos de extranjeros. Los sueldos congelados, no sé si nos recuerda algo también esto, ¿no? Que le ponen un techo porque si no supuestamente hay inflación. Esto provoca un salto de calidad en la lucha del pueblo, que ya se venía dando con la resistencia desde el 55, la resistencia peronista del 55. Bueno, recordemos que también hubo hechos grandes, ¿no? Como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que duró varios días, al que entraron con tanques, sí. tanques con oruga, con torreta, tanques de verdad, para desalojarlo, y que también abarcó una gran parte de Capital Federal. Antes del hecho puntual del Cordobazo, por ejemplo, para ver cómo estaba el estado de situación de la lucha de nuestro pueblo, en Tucumán se desarticula la primera guerrilla peronista, Tacorralo, dirigida por Enver el Cadri, que va a ser el germen de lo que luego serían las FAP. Claro. Hay una manifestación en Corrientes a mediados de mayo, creo 14-15 de mayo, por el cierre del comedor universitario, que todos preveían que se iba a privatizar. En esa manifestación matan a un estudiante de 22 años, estudiante de medicina. Pocos días después, en varias ciudades universitarias, Rosario, Mendoza, Córdoba, se empiezan a agitar los estudiantes. En Rosario había una manifestación, matan a otro estudiante en una represión. Esto para que veamos cómo se manejan las élites, y hoy no tiene nada de novedoso. No tiene nada de novedoso, es al contrario, es como se manejan ellos siempre. Sí. El asesinato de personas no significa nada para ellos. También en Rosario, con una granada de gas le vuela el ojo a otro estudiante. Los hechos de violencia y de represión del pueblo, recordemos que está en funciones el plan Conintes, conmoción interna del Estado, que era lo que permitía reprimir la protesta social. Es lo mismo, sí. Siempre es lo mismo. Es importante que revisemos esto, porque también nos tiene que dar lecciones la historia acerca de cómo se hace frente a estas cosas. Esto es lo que nos está pasando ahora, con todo lo terrible que es, no es lo peor que le ha pasado a la Argentina, no es novedoso, como decís vos, y la historia nos tiene que dar herramientas justamente para poder enfrentarlos. La CGT estaba dividida en ese momento, producto de la defección de algunos dirigentes. Por un lado había una CGT dirigida por Ongaro, la CGT de los argentinos. Por otro estaba la CGT Azopardo. En Córdoba se da una situación especial, gracias a las políticas del primer peronismo. Córdoba se transforma en un polo técnico industrial importantísimo, yo creo que de los más, seguramente el más grande de Latinoamérica y probablemente de los más importantes del mundo. No había muchos países que pudieran fabricar un auto en aquel momento. Yo creería que eran menos de 10. Esto lo que produce es una profesionalización de los trabajadores, transformándose en los trabajadores mejores pagos de la Argentina. Esto también es curioso y también tenemos que ponderarlo, ¿verdad? Los trabajadores que van hacia quizá el punto más álgido de enfrentamiento con la dictadura de Onganía son los trabajadores mejores pagos del país, los trabajadores automotrices y los estudiantes, seguramente hijos de chacareros y de trabajadores bien pagos. Bueno, esto también tiene que ver con la discusión de la tasa de ganancias, ¿no? Los trabajadores estaban pidiendo a empresas que sabían que podían pagarlo, mejora la disputa de
de la distribución del ingreso. Los hechos del Cordobazo son conocidos, fueron muy recordados. Se produce entre las dos CGT que estaban separadas en solidaridad con los estudiantes que estaban manifestando en todo el país, un paro para el 30 de mayo. Los sindicatos de Córdoba se adhieren a ese paro, pero deciden agregarle 24 horas más y paran el 29 de mayo, que es el día del Cordobazo. Se juntan en las fábricas, salen marchando hacia el centro de la ciudad. Los que dirigían las columnas eran básicamente, Agustín Tosco, que es el más el de la foto famosa. El de la foto famosa, encabezando la columna de Luz y Fuerza. El Pilio Torres, que era metalúrgico. Atilio López, que era de UTA. Y Raimundo Ongaro, que era el secretario general del CGT de los argentinos, viaja a Córdoba y es detenido cuando baja en el aeropuerto, para ya ver cómo se perfilaba el recibimiento que iban a tener los compañeros que estaban protestando. Intentan interceptarlos, van de la periferia al centro, las fábricas lógicamente están en la periferia, intentan interceptarlo, la policía, cortarle los ingresos. En el primer represión muere un trabajador, Mena, que entiendo que es radical, ¿no? Porque aparece en varios cantitos de los radicales, aparece sí. Máximo Mena, creo que es. Esto exacerba aún más los ánimos. Se producen barricadas para contener a la policía alrededor de varios barrios de Córdoba. Siempre se dice que son 150 manzanas controladas por los manifestantes. Onganía decide mandar el tercer cuerpo de ejército, ya no la policía, sino el tercer cuerpo de ejército a reprimir. Duran 25 horas aproximadamente las luchas entre barricadas, pedradas, prenden fuego empresas multinacionales en el centro de Córdoba. Se salda la represión con los números más precisos, dicen 14 muertos, unos 200 heridos y 350 detenidos, entre ellos Agustín Tosco y Atilio López, que terminan presos. Agustín Tosco termina en Rawson. Pero sigue la lucha contra el régimen. Enseguida, un mes después, se produce el operativo Minimax, ¿no? Rockefeller viene a visitar a la Argentina, porque Onganía tenía muchas visitas de ese tipo. Tenía McNamara, el ministro de Defensa norteamericano, Rockefeller. El operativo Minimax era hacer volar 15 supermercados que eran propiedad de Rockefeller. Esto lo hace un grupo que después pasaría a ser las FARC, que se unirían a Montoneros. Y yo creo que lo que le da el toque de caída final al gobierno es otro 29 de mayo, un año después del Cordobazo. Un grupo de jóvenes peronistas secuestran al general Aramburu, detienen al general Aramburu y terminan haciendo justicia con él, con la presentación de la organización político-militar Montoneros. Semanas después Onganía cae y es reemplazado por Lanusse. Es más que un hecho puntual, es una sucesión de peleas que siempre va a dar el pueblo argentino, con un cariz más violento o más republicano, dependiendo de las vías electorales que tengan. En este momento estuvieron cerradas cualquier vía de participación política, y cuando eso ocurre, el pueblo se expresa de alguna manera. Sí, hoy paradójicamente parecería ser que la expresión pasa por el no voto o el voto en blanco, ¿no? Bueno, ahí en este reportaje que te decía de Neustadt, Perón también hace una mención de lo que él veía que era la apatía, decía, lo decía él. Esto se transforma rápidamente cuando las condiciones se deterioran lo suficiente. Bueno, ahora pareciera que no sé qué más faltaría. No solo se deterioran las condiciones, sino que hay quien encarna de alguna manera una posibilidad de salida o de propuesta o de no solo de resistencia. Eso es verdad, claro. En ese momento existía todavía una figura en el exilio que representaba la esperanza de muchos argentinos. Bueno, de hecho, cuando vuelve gana con el 63% de los votos. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que revisar siempre de nuestra historia
más que ver el hecho puntual, ver el proceso, bueno, eso se debe hacer siempre en historia, pero revisar como vos lo dijiste bien, no es novedoso. Claro, no es novedoso. Claro. Esto son las políticas de siempre, sabemos cómo terminaron, sabemos en qué desembocan, y por lo tanto no hay misterio. Lo único que tenemos que hacer es por ahí tener un poquito más de memoria. Así es. Gran cierre, ni más ni menos. Gran cierre del profe Andrés Lombardi, gracias. Gracias a ustedes, me encanta venir.